Muy buenas tardes a todos, nuestro embajador Tony Raful, que nos honra con su presencia, equipo de la embajada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera comenzar agradeciendo a Casa América por acogernos en este espacio que es realmente simbólico para el diálogo, para la concertación cultural. Y un agradecimiento muy especial a Celín Rodríguez Limón, especialista de artes plásticas y música, por su generosidad, su inteligencia y esa complicidad mostrada a lo largo de este proceso. Al Museo del Prado y a la Fundación Amigos del Museo del Prado, por esa apertura a colaborar y el intercambio que hace realidad este proyecto de residencias de artistas de República Dominicana, gracias al cual estamos conversando esta tarde aquí. Gracias a Madrid, esta ciudad que es el escenario fértil para el encuentro, el intercambio y la expansión de tantas prácticas culturales. Y qué bueno contar hoy con la participación de un curador crítico, historiador, escritor independiente que ha trabajado a escala global, con mirada, porque de eso se trata hoy, enfocada en la práctica del arte contemporáneo y en el sur y el arte desde América Latina. Me refiero a nuestro amigo y colaborador del Centro León, quien en múltiples ocasiones ha sido acompañándonos en este concurso de arte, Eduardo León Jiménez, y el programa Curando Caribe, Gerardo Mosquera. John Berger inicia su influyente libro, Modos de Ver, con una afirmación sencilla pero profunda. La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar, y continúa. La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante. Explicamos lo que es el mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por él. Lo que sabemos, lo que creemos, afecta inevitablemente la manera en que miramos. Nuestra mirada está cargada de símbolos, memorias, prejuicios, deseos. Como dice el viejo refrán anglosajón, la belleza está en los ojos de quien mira. Por eso hemos querido que este panel parta precisamente de modos de ver y de preguntas esenciales. ¿Desde dónde se mira? ¿Quién mira? ¿Cómo se construyen y nos construyen las representaciones desde el Caribe? ¿Y cómo nos ven aquellos que nos piensan desde otros lugares? Esta conversación contará con la participación de 3 fotógrafos dominicanos cuyas miradas trazan desde distintos ángulos el territorio complejo y cambiante de nuestras islas. Ellos son Polibio Díaz, cuya lente documental y poética captura la identidad caribeña en su vitalidad y contradicción. Mayra Johnson, quien investiga el arte funerario y el graffiti como huellas y restos del ser. Fausto Ortiz, que explora las tensiones entre presencia y ausencia como claves para pensar la identidad. Y cómo podemos dejar o no dejar a nuestro curador coordinador del proyecto El Prado, Orlando Isaac, nuestro gran amigo. Queda en manos de Sara Herman, curadora en jefe del Centro León, a quienes muchos de ustedes conocen y si no la van a conocer, presentar con más detalles y acompañarnos en esta aproximación a los modos de ver a través de miradas y resonancias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, María Amalia. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en esta tarde. Sí, es tarde. Yo me uno a las gratitudes de María Amalia y reitero las que le expresa a nuestro querido Gerardo Mosquera, a quien de paso agradecemos su amistad y cariño. Quiero también agradecer la complicidad, lucidez y resolución de Orlando Isaac, el curador que coordina todo lo que pasa en torno a esta residencia entre Madrid y Santiago. Antes de hacer la introducción tengo que decir algo. El día lunes, cuando íbamos camino al Museo del Prado a trabajar, me sorprendió un señor de avanzada edad sentado en un banco con una gorra del
equipo Águilas Cibaeñas, equipo de béisbol de República Dominicana y quizás uno de los favoritos de muchos de los que están aquí. No yo, pero no vamos a entrar en ese tema. Inmediatamente fui a donde el señor y le dije, ¿qué es eso? Y él, no, yo no sé, me la regalaron un amigo dominicano, yo no sé qué es eso. Y yo comencé a llamar, señores, vengan a ver. Y él decía, ¿y qué tan importante es eso? Y yo, es como el fútbol, pero más importante. Esa fue la primera señal. Esa tarde en el Café Gijón, que fuimos a pararnos a bebernos un traguito, a ver si nos recuperábamos de tanto trabajo. De repente estábamos sentados y se para un señor que después supimos que se llamaba Simeón Arredondo y era poeta dominicano, a leer una poesía de Carmen Natalia. Hoy, sentadas en la cafetería del Museo del Prado con Inés, bebiéndonos el zumo de naranja más bueno del mundo, que es el de Madrid, venía un señor guapísimo, con una camiseta con un trigonolito y un semí taíno. Y decía que era en honor a Puerto Rico. Está muy claro que el Caribe está en todas partes y que el Caribe es muchos territorios. Y nos lo vamos a conversar hoy con nuestros amigos. Pero nos convencimos una vez más de que el Caribe está en Madrid. Está en Lavapiés, está en Legazpi, está donde sea. Hasta en Salamanca de vez en cuando. Así que hace un poco más de 2 años, cuando María Amalia nos habló de las iniciativas del Museo del Prado en relación al trabajo con artistas contemporáneos, mirando su colección, todos la oíamos maravillada. En ese momento pensar que alguna vez íbamos a poder hacer esto, o podíamos de alguna manera adaptar esas buenas prácticas a nuestros contextos y realidades, era utópico, Pero hoy, 19 de julio de junio, ay Dios, 19 de junio del 2025, esto no solamente es una realidad, sino que se ha crecido y se ha enriquecido. Con este proyecto que une al Centro León con el Museo del Prado y la Fundación Amigos del Museo del Prado, estamos no solamente poniendo en valor otras miradas, estamos planteando otras preguntas, estamos también abriendo otras vías de reflexión. No se trata solamente de reconocer la trayectoria de estos 3 artistas, sino también de estimular sus investigaciones y acompañar sus procesos cuando se encuentran, como todos los de nuestra generación, en el prime de la creatividad. Hoy estos 3 cómplices de trayectoria van a compartir con nosotros algunos ejemplos de su práctica y cómo su práctica se desenvuelve en un Caribe plural, en constante transformación, cargado de historia, cargado de identidades diversas y de contradicciones. Nos acompaña, como dijo doña María Amalia, Polibio Díaz, que nació en Barahona, porque eso lo voy a decir también, Mayra Johnson, que nació en Santo Domingo, y Fausto Ortiz, que nació en Santiago de los Caballeros. O sea, y es aguilucho, o sea, es fanático de las Águilas Cibaeñas, el único de la sala. No quiero que digan lo contrario, no quiero que digan lo contrario. La cosa no es llevarme la contraria a mí aquí. Polibio es un artista, como dije, nacido en Barahona, fotógrafo, videocreador, performer, investigador docente, ha capturado, como bien expresó la doctora León, las identidades y las ideas de la negritud dominicana mediante series como Interiores, Los Carnavales, Los Espantapájaros del Sur y muchos otros. Mayra es fotógrafa y es gestora cultural dominicana, es la directora del primer y único Festival Internacional de Fotografía, que ya lleva 11 ediciones, Fotoimagen, y del Centro de la Imagen de Santo Domingo. Fundó el primer grupo de mujeres fotógrafas, Imagen 83, en el 83, ¿no? Y su carrera se enfoca en la captura de las imágenes en movimiento y de lo que tiene que ver las investigaciones estéticas relacionadas con la muerte y con los rastros y evidencias que tiene en la ciudad. Fausto
es fotógrafo, arquitecto y docente. Todos ellos de una forma u otra son docentes, enseñan, multiplican, y es arquitecto de formación o de formación. Después entenderán por qué. Y explora la memoria, la ausencia, la presencia, la ciudad. Gerardo. Sí, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer a la Casa de América por acogernos aquí, al Centro León, por su tremendo apoyo a la cultura dominicana y más allá, que ha permitido organizar este encuentro, y muy especialmente a doña María Amalia y también a doña Sara, que es que con tanto empuje siempre, bueno, es como un rostro activo y visible de la cultura dominicana. Tuve la suerte de ir por primera vez a Santo Domingo en el año 92 y yo soy cubano y fue mi primera visita a una isla del Caribe, aparte, claro, la que había nacido, ¿no? Y entonces aquel viaje me impresionó extraordinariamente por el sentido de reconocimiento, ¿no? De encuentro que tenía cuando iba a un lugar donde me sentía que estaba como en mi propia casa. Es decir, ahí fue una experiencia cultural y humana muy impactante para mí. Pero también me impresionó enormemente la vivacidad, la intensidad de la escena artística en una pequeña ciudad como Santo Domingo. Y después, bueno, pues por supuesto que fui muchas veces más, voy cada vez que me quedan dando un chance, porque he hecho grandes amigos allí y me siento realmente, pues siempre muy estimulado. Y bueno, en todas estas visitas he visto que se ha mantenido esa intensidad en la escena artística y siempre hay nuevos descubrimientos. Yo puedo decir que en estos momentos la República Dominicana está viviendo un momento de gran intensidad en las artes plásticas. Realmente la República Dominicana está hot por todo lo que está pasando allí. Y esto, a pesar de que la República Dominicana sufrió una desgracia terrible, que no fue un huracán, sino fue un hecho casual, vamos a decir, pero terrible, y es la pérdida de 4 de sus artistas más importantes en un relativamente corto espacio de tiempo, que murieron, que como decía los autores del Siglo de Oro, no murieron de su muerte, murieron antes de tiempo, y ha sido un desangramiento terrible para las artes plásticas de la República Dominicana. Me refiero a Tony Capellán, Belkis Ramírez, Jorge Pineda y Quisqueya Enríquez. 4 haces que se fueron. No obstante, la escena se ha mantenido en constante renovación. Y esto es también porque existe una institucionalidad muy importante en la República Dominicana. Se cuenta con el Centro León, con la Fundación León, que es un apoyo tremendo para el desarrollo de las artes visuales y de la cultura en general. Existe la Escuela de Altos de Chabón, que desempeña un papel muy importante.
hay un centro de la imagen que dirige Mayra, que está aquí presente. Se hacen eventos en distintos campos de las artes visuales. Se ha hecho una bienal que lamentablemente no ha tenido una regularidad adecuada, pero ha sido muy importante. Siempre ha habido una crítica de arte que ha seguido a la práctica cotidiana de las artes visuales y un fermento artístico que pienso que está en plena ebullición, donde han surgido figuras nuevas, muy importantes. No sé, me vienen a la mente Franz Cava, Joy Di Menaya, pero hay muchos otros, de modo de que la escena se ha renovado y esto es muy estimulante. Hoy tenemos aquí la presencia de 4 artistas de gran importancia, fotógrafos y más allá, y es, bueno, pues un placer compartir esta conversación con ellos. Gracias, Gerardo. Y me permito acotar también porque ya uno llega a un momento donde la memoria también le juega algunas malas pasadas. Cuando el actual embajador dominicano en España era ministro de Cultura, yo era directora del Museo de Arte Moderno y en esa gestión se hicieron 3 de las Bienales del Caribe, las últimas que se hicieron, y se activó realmente mucho ese panorama, o sea que creo que también sembramos un poquito antes para que todo esto pasara. Vamos a comenzar el intercambio y voy a comenzar con Mayra, aunque ella está aterrorizada, pero yo voy a comenzar con ella porque me gusta torturarle. Y me gusta a mí y agradezco que haya sido precisamente Gerardo el que haya hablado de la muerte, haya hablado de la pérdida, de la desaparición, porque mucha de la obra de Mayra explora temas como el arte de funerario, pero también como el graffiti como rastro, como evidencia, como ese deterioro de la ciudad, pero también embellecimiento. ¿Qué tú crees que revelan esas temáticas, o sea, lo funerario y lo urbano, sobre las identidades y las tensiones culturales o sociales que puedan darse desde el Caribe? No voy a dar las gracias porque lloro, pero voy a proceder a contestarle la pregunta. En ambos temas, yo pienso que en una, bueno, enterramos cadáveres y en otra enterramos sueños. Los cementerios son museos al aire libre. Y en las Antillas los cementerios tienen la característica de que encontramos la mezcla de lo cristiano con lo profano. Usted llega al cementerio, incluso usted puede adivinar quién fue rico, quién fue pobre, quién fue un trabajador y quién no. Si usted se fija en los monumentos, usted se va a dar cuenta quién cumplió todos sus propósitos en la vida y quién quedó con los propósitos truncados. La simbología de un cementerio es importantísima. Yo empecé por una razón familiar, ya vi que perdí muy querido, y caminando a los cementerios fui descubriendo una cosa tras otra. Y ahí, en los cementerios de las Antillas, usted puede encontrar un panteón de mármol y al lado un panteón de cemento coloreado en la misma, incluso, ubicación. O sea que creo que en el caso de los graffiti, que en algún momento no fueron más que la voz de los que no tenían voz, o sea, los muchachos de la juventud hacía esos letreros proclamando derechos de raza, de género, que luego, cuando queríamos lavarle la cara a la ciudad, lo blanqueaban y entonces se hacía o se hace lo que le llaman ahora arte urbano. Y este montículo es de Bánica. Eso es un cementerio que queda en la frontera de República Dominicana en el sur, que se llama Bánica, la ciudad.
Dicen que es un cementerio de cuando nos gobernaban los franceses. Y que son montículos. Son montículos Son montículos sobre la tierra. sobre la... Tú me explicaste algo de eso. Es igual que, por ejemplo, en Haití se usa mucho ese tipo de tumba. O sea, queda arriba, el fallecido queda arriba, no queda bajo tierra como nosotros, como los españoles y los dominicanos, como nosotros. Ahí también es muy interesante porque tú puedes ver en un cementerio el reloj del sol, el reloj del tiempo, mejor dicho, el reloj de arena. Tú puedes ver símbolos cristianos como profanos. En el siglo XIX en Puerto Rico se empezaron a descubrir que los ángeles tenían rosario y tenían cadena. O sea, hay una mezcla de lo afroantillano. Antillas ahora mismo, el Caribe es una mezcla de cosas. Tenemos la migración asiática, tenemos los españoles que estuvieron ahí, los franceses, o sea, es una mezcla de cosas. Es la verdad que es muy interesante. Yo les aconsejo que visiten los cementerios, lo pasen. Era todo tío. Sí, yo quisiera hacerte una pregunta, Fausto. Tu formación es como arquitecto. ¿Cómo se relaciona esta formación con tu trabajo como fotógrafo? Es decir, ¿hay algún vínculo entre ellas? ¿Hay una retroalimentación? Pienso, por ejemplo, en tu serie esta de los puentes, ¿no? Quizás por ahí haya algo a lo que me refiero. Sí. Sí, Sí, se oye. sí. Primeramente, gracias a todos por asistir y al Centro León por hacer, María Amalia, hacer esto posible. Mi formación como arquitecto me enseña rigurosamente a apreciar la luz, la escala, el espacio y el límite. Como fotógrafo, entonces, empiezo a estudiar las grietas que tiene ese sistema que se organiza, las fugas y además las contradicciones. Es decir, de una me formo y en la otra experimento. En el caso particularmente de la serie Éxodo, que es la serie de los puentes, utilizo estructuras o puentes, que es lo que normalmente uno usa para cruzar, salvar el agua. Lo único que en el Caribe particularmente, como somos isleños, el mar o el agua se convierte en una especie de prisión y todo el mundo quiere siempre salir, casi todo el mundo, la mayoría. Tiene ese ideal, esa idea del más allá, de lo que hay del otro lado, ese anhelo, que no necesariamente se transforma en lo que la gente piensa. Hay personas que hacen todo lo posible por salir y quedarse. Entonces esas líneas, esos anhelos se transforman en líneas y esas líneas son las que conforman estos puentes. Esa es la idea. Y claro, como uno trabaja con líneas y la geometría, ese es el elemento fundamental que yo utilizo en la fotografía. Esas líneas a veces se convierten en luz. Yo hice una instalación en el 2013 que participó en la Bienal y era en acrílico, montada la fotografía, entonces se enarboraban y se proyectaba luz. Cada una de esas, eran 7 elementos, cada uno representaba un día de la semana y tenía una proporción que se relacionaba con el año y con el mes. Entonces, claro, es una manera de traducir, es una manera de representar esa ilusión que casi todos los isleños llevan. Tú sabes, Olivia, tu turno. Mira, Olivia, muchas de tus fotografías parecen contar historias silenciosas de personas que habitan en los márgenes. ¿Qué responsabilidad ética y artística o ética y estética, para ponerlo mejor, crees que tienes al enfrentarte a esos espacios y representar a esas personas? Bueno, son interiores formados por otros interiores. En muchos de ellos no pertenecen a la misma casa, en otros sí. En este, por ejemplo,
son polípticos, trípticos y dípticos. En la fotografía de la izquierda y la última de la derecha pertenecen a diferentes ambientes. Sí. O sea, son collages en donde yo comunico, pero que trabajan como una sola fotografía. Fue en el momento cuando salió el Photoshop y yo no tenía todavía, todavía no tengo. Tengo quien me lo hace. Pero eso me ayuda porque hay un diálogo con quien yo trabajo y me retroalimento de esa persona. Son políticos que o están saliendo o están entrando, no se sabe bien lo que está sucediendo, y el Photoshop lo hace el que mira la imagen. Son viviendas de escasos recursos, pero viven muy feliz. Hace unos años declararon a la República Dominicana como yo creo que el segundo país más feliz del mundo. Aquí tú oyes música de bachata, de merengue, de todo. No me preguntaron a mí. Y los mismos colores indican el estado de ánimos de los que viven en esa casa. ¿Cómo tú entraste a esas casas? Oh, señora, qué casa tan bonita usted tiene. Usted me permite entrar a tu casa. Oh, sí, como no se sentían orgullosos de que viniera un extraño a tomarle la foto. Siempre yo andaba solo. Y Tú me dijiste una vez que tú hacías cierta complicidad con la persona. Tú te ganabas la confianza para que te permitieran entrar. sí, ¿Sí? establecíamos el diálogo. Y te voy a decir cómo se empezó esto. La primera foto de esta serie Interiores fue que yo tengo una casa en el sur, se llama la Casa de Tarzán, y la mina del Larimar la estaba contaminando. Entonces yo llevé una periodista del Listín Diario a hacer un reportaje de denuncia de la contaminación. No era contaminación, era el agua que no venía tan cristalina como cuando yo la hice la casa. Contaminación. Sí, contaminación. Entonces la periodista, Isabel Miese, Ay, Sauli. la periodista nos fuimos a la mina, empezó a investigar con un minero, lo estaba entrevistando y después ya quiso entrevistarlo en su casa. Y bajamos a Bauruco, el pueblo, y ella empezó a entrevistarlo y yo empecé a fotografiar esas fotos separadas, no como una unidad, sino 3 fotos diferentes. Y ahí empecé a seguir tomando fotos y imprimía en pequeño formato todas las fotos que yo había tomado y lo ponía en la mesa de mi estudio. Y empezabas a hacer, como tú dijiste, Sara, el puzzle, Un rompecabezas. un rompecabezas, y empezabas a combinar 1, 2 o 3 fotos hasta que trabajaban como una unidad. El azar te llevó a hacer otros interiores. Sí, se oye. Oye. Sí. Sí, Mayra, una pregunta, porque en tu obra tú te has ocupado de la religión, de lo sagrado. ¿Cómo tú lidias con estos temas o estos campos que son tan delicados? No, fíjate, yo no entro a los templos. Yo no entro a la iglesia. No entro a la iglesia católica a hacer ese tipo de trabajo. Lo que tú ves reflejado cristiano en mi obra, lo hago en los cementerios. De hecho, si ustedes piensan, Los Ángeles también tienen una categoría según la forma de la sala. O sea, todo lo que yo he trabajado no es porque voy a los templos, sino en los cementerios que lo he hecho. O sea que no es que yo hago per se religión en determinado templo de allá. Pero sin embargo pesa en la mayoría de las piezas. Sí, porque en los cementerios tú encuentras, como te dije ahorita, hay una mezcla ya entre lo cristiano y lo profano, en lo que fue y lo que es ahora. De hecho, tú puedes encontrar al lado de San Gabriel una ofrenda a Santa Marta.
Que Santa Marta, Exacto. hay que explicar. Exacto. Santa Marta es una virgen que los haitianos incluso usan para hacer vudú, que ellos le cambian el nombre a los santos. Por ejemplo, San Miguel se llama Miguel Belibelcán, y ellos usan los cementerios para esos trabajos. De hecho, ellos llevan ofrenda al primer enterrado en el Camposanto. El varón. Es que le dicen el varón del cementerio. Entonces hay una mezcla de lo afro con lo cristiano, ¿entiendes? Bastante impresionante, porque puede ser, vuelvo y te digo, que esté el ángel Gabriel y al lado esté una ofrenda a Santa Marta. O un niño yacente que los haitianos le ponen caramelo. Cuando le van a pedir un deseo, le llevan dulce. Usted está en el cementerio y encuentra que las tumbas de los niños tienen paletas y mentas. Sí, pero bueno, son cuestiones religiosas. Sí, pero precisamente no lo hago en los templos, sino que la he podido investigar viéndolas en los camposantos, tú sabes. Y es un acercamiento más estético que, digamos, religioso, ¿no? Bueno, sí, eso sí. Interesante. Ese yacente que está ahí, por cierto, es del cementerio de Santiago de 30 de marzo. ¿Quién es ese señor? No, pero es el yacente La tumba de Glass. de Glass. Glass era un Taller empresario de 1890 que falleció. Y es uno de los yacentes más hermosos que he visto yo en República Dominicana. Está en Santiago. Sí, en el cementerio de Santiago hay una cantidad de, sobre todo fotógrafos viajeros como Pedro Pablo Catinchi Consalvi, que era uno de los fotógrafos viajeros porque se enseñó fotografía primero que Bellas Artes en República Dominicana. Eso es tema para otra conferencia. Ya sabía yo. No, teleserie Fausto. Sillar de sombras. Esta es una serie que a mí personalmente me seduce bastante. Es una serie que utiliza las proyecciones de la figura humana en las calles y aceras para narrar las experiencias de los migrantes, sobre todo de los migrantes indocumentados, específicamente en este caso de los trabajadores indocumentados haitianos en República Dominicana. Creo que es interesante porque esto es una serie del 2010 y sigue siendo pertinente y sigue siendo muy importante. Entonces, ¿por qué? Y esto también tiene mucho que ver con lo que estás haciendo ahora. ¿Por qué tú escoges la sombra como recurso visual? ¿Es quizás la sombra una forma de explorar o redefinir lo humano? Sí, bueno. No. La sombra es la mejor manera de representar a aquellos que no tienen identidad. Aquellos que no tienen un ID, que no tienen un número dentro de la ciudad. Es decir, y eso no es solamente haitianos, República Dominicana, pasaba con los dominicanos que iban a Puerto Rico, con los dominicanos que estaban en Nueva York, en fin. Es una situación universal, que aquel que migra prácticamente queda fuera del sistema. Hay que decir que el inmigrante es quien sostiene la ciudad. La ciudad necesita al inmigrante, sin embargo es el ser menos deseado dentro de ella. Eso hace que su condición sea una condición, vamos a decir, efímera, una condición que no tiene presencia ni arraigo dentro de ella. Es decir, el inmigrante solamente se ve en sus labores, pero muchas veces no tiene tanta presencia. Nuestro país ha cambiado un poco eso. Ahí hay un rosito. Esa serie yo la empecé en el 1998. El premio en el Centro León fue en el 2004 y he estado trabajando la serie hasta los últimos años. En un momento, realmente, hablábamos de la ciudad formal y la ciudad informal. Esa ciudad que conocemos, que está organizada y en la que todos vivimos, no es necesariamente, no se sustenta sola, necesita la mano de obra que hace el trabajo bruto regularmente. Eso lo pueden contactar en cualquier parte del mundo. Entonces, el inmigrante es una estela fugaz que cruza por ella y deja su sudor dentro de ella. Hay que decir también que
es una metáfora, vamos a decir, al ser humano. No se puede ver como un elemento individual la sombra. Yo no lo veo como un solo ser humano, sino como un conjunto de seres humanos que transitan y entran a la ciudad. Y además, ese transitar es el que yo trato de capturar con la fotografía. Es un tema definitivamente un poco contradictorio, no, diríamos, conflictivo allá. En todo En un momento me acusaron de varias cosas, pero yo no, mi posición no es necesariamente de que lleguen o que no. Yo simplemente documento el proceso. Como yo lo veo es así. ¿eh? Tengo que decir otra cosa. Cada uno de esos temas que nosotros trabajamos es porque hemos tenido una situación. Por ejemplo, en mi familia todo el mundo emigró a Estados Unidos en un momento. De ahí viene Éxodo. Y dentro de ese éxodo también yo vi la ciudad de sombra y la padecí hasta un punto determinado, porque muchos me contaban cómo vivían y cómo subsistían, y era semejante. En Ciudad de Sombra, claro, el tema es más dramático, es como yo veo en la ciudad, como yo veo la organización de la ciudad y cómo veo su estructura y cómo veo que hay una ciudad por debajo de la formal, que es la que la sostiene. Antes de comenzar el encuentro, yo le decía a Polibio que la primera persona que me habló acerca de su obra, no sé si sería en aquel año 92 de mi primera visita o un poco después, fue Ricardo Ramón Harney, que era el director del Centro Cultural de España en la República Dominicana y que es un extraordinario animador cultural y todo un gran personaje, ¿no? Y él pues tenía un gran entusiasmo por la obra de este joven fotógrafo que recién había aparecido. Sea por los jóvenes. Es joven, ¿no? Y bueno, nos mostraba aquello encantado, ¿no? Entonces yo quería aprovechar para decir, porque también una de las instituciones que ha sido crucial para el desarrollo de las artes visuales en la República Dominicana es el Centro Cultural de España, que realmente ha hecho un trabajo extraordinario. En la sala de exposición del Centro Cultural de España fue el flyer para la nueva generación que surgía también a inicios de los 90, transformó, revolucionó las artes visuales en la isla. Y bueno, pues creó un fermento nuevo, una ruptura muy productiva y tuvo en aquel espacio pues el lugar donde se hacían las exposiciones, donde se discutía, es decir, un verdadero centro cultural vivo. Después de eso, bueno, Polibio siguió haciendo una obra siempre muy amplia, pero Polibio, yo creo que tu trabajo tiene como dos vertientes quizás, ¿no? Por un lado, eres sin duda alguna un gran fotógrafo con una obra ya larga, una obra muy importante, pero a la vez haces video, haces instalaciones, haces performances, o sea que se te puede quitar ese título de fotógrafo y decir que eres bueno artista, simplemente, ¿no? Ahora bien, ¿tú consideras que la fotografía es como tu centro básico, el centro de tu obra creativa, o ves una división, o ambas tienen un contacto? En fin, quisiera que me hablaras un poco de esta multiplicidad en tu trabajo. La fotografía es una imagen fija y el video son muchas fotografías en cuestiones de segundos, o sea que es prácticamente lo mismo. Preferiría que fuera artista multidisciplinario, que me encasillara, porque trabajo eso. Como por ejemplo, la performance, La Isla del Tesoro. Ahí se conjuga fotografía con video y que fue una pieza muy
interesante. Hace unos años se iba a hacer una isla artificial en el malecón de Santo Domingo. Imagínense qué locura cuando tenemos miles y miles de kilómetros de playas vírgenes. Y hubo protesta de la sociedad civil. Yo fui al Congreso en una de las vistas públicas y para desgracia de mi mamá, la única foto que salió fue la mía. Ay, Poli. Muchacho. Entonces, esa pieza, ante una idea tan descabellada, yo salí con una idea aún más descabellada. La idea original, fue un arquitecto español y otro dominicano que se juntaron a hacer ese proyecto. Sí. Y ellos tenían una página web con el mapa y todo cómo iba a estar formada la isla. Y yo hice un equipo multidisciplinario con una doctora en oceanografía, un poeta, un videoartista, un fotógrafo, una reportera. Y teníamos reuniones en mi estudio, íbamos conversando, íbamos haciendo pruebas, hasta que finalmente se decantó la pieza y la reproduje en bizcocho. La llevé a la Bienal de La Habana. Y allá en la Bienal de La Habana, antes de eran 3 espacios. Era como una especie de tríptico. En el primer espacio yo cogí de la película El Padrino 2 y edité 3 minutos, porque coincidencialmente la parte que edité se veía el mar donde iba a estar la isla. Y también los mafiosos se estaban repartiendo los hoteles de La Habana, que fue filmada en Santo Domingo, pero se suponía que era en La Habana. Y yo edité esos 3 minutos. De ahí se pasaba a una mesa 4 pies con 6 pies. Quiero decir un comentario que el bizcocho lo hizo Miriam de Gotró y yo lo llevé en... Una repostera dominicana muy importante. Continúa. Yo lo llevé en unas cajas especiales en 2 niveles, en primera, en Cubana de Aviación. Cuando en Cubana de Aviación había primera, yo soy cuando existía y cuando había primera clase. Pero que estaba vacío, nada más estaban los bizcochos, vio. Sí, yo soy a pie de página, continúa. Entonces, cuando llegué al hotel donde nos hospedamos, todo el equipo, tuve la suerte que el chef era de San Francisco de Macorís. Una ciudad. Ayudó a pegar el bizcocho el día, él cogió ese día libre y se fue con nosotros. Entonces el público pasaba, veía los 3 minutos del video del Padrino 2, después pasaba al bizcocho, yo lo iba repartiendo, que por cierto, no me alcanzaron los platos ni la servilleta, porque también esa pieza tenía ese metamensaje de la escasez de Cuba. Tuve que terminar en la servilleta sirviendo el bizcocho. Después yo lo limpiaba, la mesa entera la desinfectaba, me ponía unos guantes y desinfectaba telaste, gracias, pie de foto. Y lo desinfectaba completamente y después pasaba, me monté en un helicóptero y tomé una fotografía aérea desde el mar hacia el sitio donde iba a estar la isla e hice una maqueta de la ciudad de Santo Domingo del Malecón. Y terminaba bailando un merengue porque logramos detener la isla. Y eso sigue siendo fotografía. Sí, porque fue una fotografía aérea. Ahí se conjugan el video que tú me preguntaste y la fotografía. El video tenía una música, un merengue de Casandra Damirón. ¿Qué se llamaba? Y ¿En dónde está Corazón? ¿Dónde está? Y en la transición, el hilo conductor de del video al bizcocho era la música del Padrino 2 que yo la puse. Sí, fue también performance. Sí. Definitivamente. Ahí se conjugan todos los... La del Tesoro y la Menizumba, de Mantomeli. Nos volvemos locos. Ahora, hay yo quiero hacer referencia a
Un concepto que se ha manejado mucho también últimamente y que yo creo que es bastante adecuado en la obra de Fausto, bueno, y por supuesto en la de Polibio, pero en este caso lo voy a hablar desde Fausto, y es la idea de la injusticia medioambiental, no ya el calentamiento global, no ya lo ecológico, sino la injusticia medioambiental relacionada a la idea de que no todos sufrimos esos cambios de la misma manera. Entonces, mucho de la obra, de las primeras obras de Fausto, hablaban precisamente sobre ese tema, todavía no se habían trasladado a la ciudad. ¿Qué tú me puedes hablar de estas piezas de Horizontes y la relación con lo medioambiental? Sí. Bueno, Horizontes habla de esa situación, pero hay otra serie que se llama Punching Point, que es Punto de Fugas, en la que yo trato la deforestación como escenas de crimen. Es decir, se hace un cerco, bueno, la idea es, y estábamos tratando eso en algún momento, de que particularmente en nuestra isla, quizás más que en otros lugares, estamos sufriendo más ese tema del calentamiento. Y los más sufridos son los más pobres, porque los que viven al lado de la cañada son los que regularmente tienen que mudarse o cambiar de sitio, se lo lleva el agua. Por esos mismos también, quizás, porque no han tenido acceso a la educación, quizás porque no han querido o no se les ha permitido de alguna manera, son los que producen y provocan muchos de los problemas ambientales. Bueno, están las grandes empresas, las grandes compañías, que es otra historia, pero justo ayer, uno de los ríos, porque yo vivo en algún lado, iba flotando el foam y los vasos. Que la gente Styrofoam. lo vierte a las cañadas, a los ríos, justo cuando llueve. Y se le ha dicho que no. Y entonces, en todo caso y en todo momento de la historia, los más perjudicados siguen siendo ellos. Es decir, yo creo que nosotros particularmente tenemos que revisar muchas de nuestras políticas y vamos a tener que ser un poquito más fuertes en ese sentido. Porque nos está afectando de una manera y va a llegar a un punto en que será irreversible. Y en la otra serie yo trato mejor esto. Esta se llama Desechos, esta tiene que ver básicamente con eso, pero es un tema un poquito más amplio. Sí. Perfecto. Moira, quisiera que nos hablaras un poco del centro de la imagen Sí. y la labor que Y otra realiza. imagen. Porque es muy importante, ¿no? Yo insisto en esto, lo importante que han sido las instituciones para el desarrollo del arte en la República Dominicana. Gracias, Gerardo. Pues yo formé el primer grupo de mujeres en el 83 y en los años 90 tuve la oportunidad de viajar al primer festival de fotografía que justamente era en México. Se llamaba Foto Septiembre, ahora se llama Foto México. Y entonces noté que había un distanciamiento tan grande entre lo que estaba pasando en el mundo de la fotografía y lo que estaba pasando en la República Dominicana. Si bien la fotografía dominicana, que yo digo que nació en Santiago y que es santiaguera, porque el gran Wilfredo García fue quien inició el asunto de enseñar fotografía en los grupos fotográficos. En el momento en que yo empiezo, estaba fotogrupo y bueno, yo no veía mujeres exponiendo en ningún lugar. Entonces, el grupo se origina porque yo digo, bueno, ¿y la voz de las mujeres dónde está? Y ahí inicio lo del grupo y ya con el grupo creado, me da la inquietud de ver un festival de fotografía. Llego a México y me doy cuenta que estamos muy lejos de lo que está pasando. O sea, nos concentrábamos todos en un paisajismo, en un niño con una olla vacía y sentado en un anafe y como que no salíamos de ahí. ¿Y qué pasa? En República Dominicana no existía una escuela de fotografía formal. Compramos una cámara, aprendemos a manejarla y salimos fotógrafos. Entonces,
en el mismo grupo al que yo pertenecía, no teníamos tampoco la forma de aprender nada, porque incluso cualquier libro de fotografía costaba 5,000 pesos. Nosotros competimos con escuelas de fotografía, que hay escuelas que duran 4 años estudiando fotografía y 2. Nosotros todavía no tenemos una escuela formal. Entonces la idea del centro es solamente que yo entendía que había que crear un espacio donde los fotógrafos crecieran intelectualmente porque no es solo el hecho de la técnica, del manejo de la cámara, hay algo más atrás. Y de hecho la fotografía ha ido dando saltos agigantados y ya ni siquiera hablamos de una fotografía enmarcada, ya estamos hablando de fotolibros. Entonces, si tú no vas con el ritmo, tú te vas quedando muy atrás. O sea, el centro se crea para eso y afortunadamente ya tenemos 12 años. La familia Vicini nos cedió una casa, que es la que actualmente aloja el centro, y damos diplomados, talleres, hacemos muchos seminarios y hacemos una labor social con los niños de familias de bajos ingresos en la zona. Que es increíble lo que el arte logra con los infantes, porque hemos bajado la criminalidad, se fue la drogadicción, o sea, es una labor que casi me está gustando más que el centro de Lima. Sí, es que ustedes están ubicados frente al barrio de Santa Bárbara. Sí. Es un barrio quizás, reconocido simbólicamente como uno de los barrios de primera resistencia cimarrona, negra, pero también un barrio obviamente de una profunda miseria. En Santa Bárbara lo que ocurre es que esa sí es la Bienal de Silvano López. Sí, es de la Bienal. Santa Bárbara quizás es el barrio más histórico que tiene la ciudad de Santo Domingo, la ciudad colonial, porque ahí era incluso que se venían los esclavos cuando llegaban. Pero, ¿qué pasa en Santa Bárbara? Que igual, como dice Sara, en la Revolución de Abril, los habitantes originales, que estaban ahí desde el inicio, se fueron del país y no volvieron. Hay muchísimas casas abandonadas que ni siquiera las pueden restaurar porque no aparecen los dueños. Entonces, claro, es un barrio que tiene mucha incidencia, había mucha drogadicción y mucha... Sí, Son familias de bajo ingreso, todo lo que está por ahí. y de mucho desarraigo. Mucho desarrollo, sí. Hay una otra cuestión que también tocan de alguna manera los tres, quizás por esa voluntad y virtud nomádica que tenemos las personas que provenimos del Caribe, y es precisamente los patrones migratorios, la migración transnacional y otros elementos. En este caso, Polibio, que además lo ha evaluado en otros espacios, se metió de lleno en el pellejo de los Dominican Yorks, que es la manera en que se habla, se denomina a los dominicanos que viven sobre todo en la parte noreste de los Estados Unidos, y que hoy censados en el área de Nueva York hay 849,000. Eso sin censar habrá muchísimos más. Esta serie es bastante interesante porque tú pones a Nueva York de cabeza. Sí. Cuéntame. Bueno, esa foto específica la tomé entre el 2007 y la monté. Son 6 fotografías que trabajan como una. Aquí yo usé un muy suave Photoshop. Se ve inclusive el rastro en la parte blanca Sí. del techo para poder crear una unidad. Pero aquí lo que más de los Dominican York, lo que yo creo que me gusta conversar mucho y en las entrevistas en el 2007, los Dominican York y los americanos que contactaba me decían de la situación económica que se venía sintiendo. Entonces yo lo que creo que yo me alimenté de todas esas conversaciones y puse Central Park patas arriba,
que hay un paralelismo con la crisis económica que se desarrolló en el 2008 con la ciudad de Nueva York. Arriba está Central Park y abajo está una barbería de dominicanos. Es muy interesante. Tú pasas por sitios que debe pasar lo mismo aquí en Madrid, que tú crees que estás en Santo Domingo porque tú sientes la comida, el hablar, el dominó y todo eso, los mercados de las pulgas. Y yo lo que quise captar, después de los interiores, me dediqué a trabajar los exteriores de la ciudad de Nueva York. Y son también políticos, pero de exteriores, de zonas diferentes del tal metro, está un campo de béisbol y muchos espacios. Hasta el MoMA, ¿no? Sí, tomé una foto en el baño del MoMA de un janitor. Hice una instalación que precisamente, coincidencialmente, era de San Francisco de Macorís. Presente. Me persiguen los macorizanos. Entonces, pero yo lo que hice un paralelismo de que el artista dominicano de janitor no pasaba en el MoMA, que el criterio curatorial no da espacio a tantos artistas dominicanos que nosotros tenemos. Últimamente han entrado en grupos de colecciones, pero no a nivel de solo. Firelei, sí. Sí, perfecto. Bueno, No, perdóname, que tenía ahora hablando una curiosidad, es una pregunta para los tres. ¿Qué fotógrafos los han influido? A mí me influyó muchísimo Edward Muybridge. No sé si lo conoce. Y esas serie de un caballo en movimiento, que son como mosaicos de mucho movimiento, de ahí fue que yo saqué, tú sabes que tú tienes en el disco duro información que no la puede ubicar en el momento, pero posterior. Igualmente me pasó con los altares en las iglesias italianas, que son como trípticos, y que hay aquí en el Museo del Prado. Y yo que pensaba que estaba descubriendo América en el mapa con los interiores, y vi que todos esos grandes maestros lo han hecho hace rato. Pero que eso le da a uno una satisfacción. Bueno, yo en mi caso soy de la época de Wilfredo y de Domingo. Domingo Batista era como un hijo para mi padre, entonces siempre andaba, de que yo lo llevara al sur, yo era la guía de Domingo. Entonces ya yo a los 30 años, ya con 2 carreras y media realizadas, decidí estudiar comunicación en APEC, y ahí entro al mundo del arte. Entonces no me gustaba la fotografía para nada hasta que me entraron al cuarto oscuro. O sea, lo mío viene como un poco con la química. Mi carrera principal es bioanalista. Entonces yo me engancho a la fotografía realmente por el revelado, claro. Yo salía mucho con Domingo Batista, pero no creo que tenga esa influencia de él. Al final, sí, me encanta, me gusta mucho el trabajo de Wilfredo García, porque Wilfredo hizo una serie política que me gusta mucho. Incluso hizo una serie muy buena de la locura, que lamentablemente no la podemos exhibir por leyes dominicanas que nos lo prohíben, pero creo que Wilfredo ha sido el gran maestro nuestro, de todo, diría yo. Bueno, realmente todos empezamos con Domingo. Yo tenía un tío que trabajaba en una compañía de alcohol, Bermúdez. Domingo trabajaba ahí. Yo tenía como 8 años, 9. Y mi tío todos los años llevaba un calendario. Y el calendario era de Domingo. Domingo empezó a mostrar los paisajes. Domingo inició como el reconocimiento de los campos y los paisajes dominicanos. Y ahí yo quedé prendado. Luego
conocí a Wilfredo y a Apeco. Natalio Porras Apeco es el fotógrafo de Santiago. Y reúne lo que tenía Wilfredo y lo que tiene Domingo. Wilfredo buscaba la identidad dominicana. Wilfredo nació aquí, en Barcelona. En Barcelona, sí. Y estaba siempre en búsqueda de esa identidad. Domingo tenía el paisaje. Y Apeco lo unía a los dos. Porque Apeco, además de fotógrafo, era un verdadero artista. Hacía performance y cosas de eso. Hay una historia famosa de la 40, de un amigo que iban a matar, que hizo un performance y casi lo matan a él también. Bueno, crecimos en los formales viendo esos fotógrafos. Pero a mí, quien me dio ya, y ahí me voy al Prado, a mí me sorprendió mucho ver los cuadros de los grandes maestros como Rubens, bueno, en vivo así. Y hablábamos de los mensajes, del mensaje que llevaba y cómo manejaban esto. Y en un momento determinado yo decía, pero es que esto no puede ser solamente un tema visual, de relajación visual y de apreciación visual. Entonces empecé a leer y me topé con un señor que se llama Foncuberta, que algunos de ustedes han oído hablar de él. Y él decía que para ser un buen fotógrafo hay que mentir bien la verdad. Y eso me dio durísimo. Y ya yo venía con el tema del concepto, pero ahí lo reafirmé. Y entiendo entonces que, bueno, él y otros más, hay uno de la Bauhaus famosísimo, Laszlo Molinari, que por allá empezaba la fotografía plástica, que yo lo veía por los efectos visuales de luz y demás, la fotografía plástica. Pero Foncuberta es quien me introduce como la parte conceptual. Y yo creo que a propósito, la fotografía es un medio que puede servir para educar. No solamente, y ahí entra el centro de la imagen también. Es decir, esto puede ayudarnos y ayudar a formar a la gente. Porque en la Edad Media y demás, como muchos no sabían, ahora saben pero no lo hacen, el mensaje llegaba más rápido de manera visual. Primero fue la imagen que la escritura. Y por consiguiente, bueno, yo creo que estamos regresando a ese punto porque los estudiantes, bueno, muchos muchachos no quieren leer, se han llenado solamente con lo visual. María Amalia lo dijo al inicio, el ser humano primero ve, luego habla. La fotografía tiene muchísimos beneficios incluso a nivel escolar. Y a los niños les favorece muchísimo porque incluso hacen empatía, se organizan, tienen disciplina. En fin, como dice Fausto, es sumamente importante. Ojalá se pudiera impartir fotografía en las escuelas. Ojo, yo también tengo mucha influencia, porque uno tiene sus preferidos de fotógrafos internacionales. Por ejemplo, yo soy fan de Graciela Iturbide. Me gusta mucho el trabajo de Adriana Lestido. O sea, una conocida persona con la que uno ha podido intercambiar temas y ha cogido un poquito de cada uno, tú sabes. Que por cierto, que Graciela Iturbide inauguró una bellísima exposición anoche en la Casa de México. Así que, pues, queda hecho el anuncio, ¿no? Es espectacular. Sí, es una gran oportunidad. ¿Sabes, Fausto, que a propósito de la cita que tú hacías de Joan Foncuberta, me recordaba otra de Rudolf Hartheim, que fue uno de los teóricos de la Bauhaus, y él la decía con respecto al cine, pero es aplicable a la fotografía, y decía que la posibilidad del cine de ser arte no consiste en su capacidad para reproducir la realidad, sino para negarla. Es esa posibilidad, ¿no?, de mentir, ¿no?, que tiene la fotografía, la que la hace arte. Precisamente en esa construcción de ficciones es la que nos han ayudado esta bioanalista, este arquitecto y este ingeniero, que Orlando Isaac me llamó la atención sobre lo interesante que estos tres de los fotógrafos más importantes, que es verdad, de República Dominicana, son uno bioanalista, el otro arquitecto y el otro ingeniero. Y Wilfredo García Domenech era también químico. La mayoría encuentran la fotografía desde otros lugares. Quiero abrir, por favor, el diálogo con el público porque nosotros hemos hablado demasiado. Pregúntenle ustedes
a ellos lo que consideren. Ahora mismo yo debería, no sé cómo muevo pero no importa, hay un micrófono ahí. Así. Pero que lo estamos grabando, ¿eh? ¿Sí? Aquí hay una pregunta y después, bueno. No, dale. Y después Arely, de este lado. Y después, sí, mi amor. Digo, me conozco todo el mundo con los nombres. Buenas tardes. Bueno, para mí es un gran orgullo que esté Gerardo de aquí, porque bueno, yo también soy cubano. Y yo estuve trabajando un tiempo en República Dominicana y cuando me fui a trabajar allí, llamo a un amigo tuyo que murió hace poco, José Luis Rodríguez, el chino, y le pregunto, ¿a qué artista tú me recomiendas que tengo que conocer en República Dominicana? Y me dijo, a Polibio Díaz. Yo llamé a México, él estaba trabajando en Mérida, y yo llego a Punta Cana, empiezo a trabajar, y un día voy a casa de teatro y le pregunto, Freddy, Polibio Díaz. Me dijo, sí, en cualquier momento llega. Y en ese momento entra Polibio, empezamos a hablar, y bueno, de ahí surge esa amistad. Y yo le quería preguntar, bueno, después nos fuimos en un viaje muy loco, porque había toque de queda en Haití, y nos fuimos al carnaval de Jacmel. Ay. Y pensamos que no había carnaval, porque llegamos y entonces era toda esa magia de que se esconden las carrozas, se esconde todo y solo sale el día del carnaval. Y te quería preguntar, Polillo, ¿qué pasó con esa serie de las de carnaval de Jacmel? Esa serie está engavetada. Esperando nuevos vientos. Sí. Gracias. ¿Y qué año fue eso? ¿Qué año fue eso? Eso sería 2012, 2013. No da tarea, Orlando. Aquí hay otra. Bueno, ¿tienes otra pregunta? Aquí hay otra pregunta. Gracias. Yo quisiera preguntarle a doña Mayra, ya que usted tuvo ese enamoramiento con el cuarto oscuro. Pero bueno, sabemos que eso un poco desapareció, ¿verdad? Y estamos ahora en vivo digital. ¿Siente nostalgia o, como dice Gerardo, ahora con el mundo digital se miente mejor? Déjame decirte que hay una tendencia al volver atrás. Sí la hay. Y debo decirte que yo fui de las últimas que cambié a digital, porque llegó un momento en que no tenía República Dominicana que me revelara los rollos. Yo había quitado mi cuarto oscuro porque mi madre necesitaba su lavadero. Y entonces tuve que irme a la digital. Pero el Centro de la Imagen imparte clases de fotografía análoga, porque yo digo que todo fotógrafo debe pasar por ahí. El que decida seguir en eso o no, ya es otra cosa. Y la última clase, que empezó a las 10 de la mañana, con el entusiasmo de los estudiantes, acabó a las 4:35 y nadie había comido. Y revelaron sus rollos y se fueron felices. De hecho, yo creo que me voy a poner a tener que vender rollos en el centro, porque ahora todo el mundo quiere una cámara análoga. Claro, el proceso creativo no es igual. O sea, nosotros salíamos con un rollo de 12 o de 24. Sí. Y no veíamos lo que habíamos tomado hasta que no se revelara ese rollo. Ahora es muy fácil porque tú estás viendo en la cámara lo que estás haciendo, borras y quitas lo que no te gusta y te quedas con lo que te gusta. Pero la sorpresa de lo que hace el proceso análogo es una cosa, porque hasta que tú no lo ves, no sabes lo que ha sucedido. Claro. Es algo, yo pudiera volver atrás. Sí, y algo importante es que uno veía la cámara. Uno veía que eran 36 o 24. Sí. Iba contándolo uno por uno, porque ahora tú tiras 3.000 fotos y no importa, y la borra, pero en ese momento era importante eso. Se está acabando. Oye, y no me le pongo la mano a la cámara, quedan 3 tiros, cuidado si le topa. Sí, había una ansiedad. Sí, era otra cosa. ¿Alguna? Sí, yo iba a decir algo con relación a lo que ella dijo, porque ella decía, como quiso decir que, bueno, desde los surrealistas en los años 20 se manipulaba.
La manipulación no necesariamente llega con lo digital o con el Photoshop. Bueno, hay una foto famosa de Mark Wright que se vendió los otros días, que es la mujer del violín detrás. Muchas imágenes, Apeco era un genio haciendo eso. Era en el laboratorio. A veces se montaban 2 negativos, Domingo con los saldos y así, y se seleccionaba una parte y se manipulaba. Es decir, y la manipulación no necesariamente tiene que ser después de la toma. Cuando uno va a un cumpleaños y le dice a los niños, póngase uno aquí, uno acá, ahorita, el más grande en el medio. Bueno, y eso es manipulación. La manipulación puede ser antes o después. Y lo que pasa es que el fotógrafo es un ser muy selectivo. Y lo que usted ve aquí en esta foto es lo que decidió esa persona, que no necesariamente es la escena completa. De hecho, el fotógrafo edita cuando vira. O sea, el fotógrafo deja fuera lo que no le interesa. Correcto. Aquí en el público hay una fotógrafa muy buena que Dios sabe. Maravilloso. Y lo otro es que es muy difícil hacer una fotografía. No es tan fácil como la gente piensa. El pintor tiene un lienzo y puede quitar o poner. Bueno, vimos el cuadro de Goya, que tenía una imagen debajo, que fue con rayo X que lo determinaron, y él cambió. Cuando uno carga una cámara, está trabajando en 3 dimensiones en tiempo real. Y la composición y todo lo que se mueve al respecto tiene que ser ahí cuando presionamos. Porque luego, bueno, está la manipulación, pero eso no es real. Ya eso es otra cosa. Cierto. Bueno, ¿alguna otra intervención? Sí. Aquí, después Simao. Claro. Yo tenía 2 preguntas, una para Polibio y otra para ti. Me gustaría, creo que me has contestado al decir que estás influenciado por Fontcuberta, pero la serie de las sombras está compuesta, no es una serie que hay, no es encontrada. Es encontrada. ¿Es encontrada? Sí. Bueno, voy a empezar desde el principio con esa serie. Cuando yo tenía como 10 años, mi papá me dijo que tenía una casa que había hecho en un sitio y me dijo, vamos a ver un haitiano. ¿Cómo así? Y dice, sí, allá hay un haitiano. Fue la primera vez que yo vi un haitiano. Yo nunca había visto uno. Y era el único, yo creo, que había en la zona. Eso fue quizá... Eso es Santiago también. Santiago. Me he explicado. Todo es Santiago. Sí, en una zona de Santiago. Luego, bueno, cuando crecí, fue incrementándose, pero en los últimos años se ha desbordado, vamos a decirlo así. Pero en este momento que yo decidí hacer esto, había unos temas de si registramos o no registramos, qué hacemos. Y entonces se quedaron al final como personas sin identidad, sin ningún tipo de ¿cómo se dice? De documentación. De documentación. Entonces yo empecé a documentarlos. Y cada vez que veo un haitiano, era una hora específica porque el sol tenía que estar bien inclinado para poder hacer la serie. Yo no pedí permiso, algunos no se daban cuenta, ni hay como identificarlo. O sea, ninguno me puede decir que es, pero no fue puesta en escena, fueron documentados en la calle de la ciudad de Santiago. Esa fue en un periodo que iba del año 2008 hasta el 2018 aproximadamente. Gracias. Y Un momentito. Bueno, está terminando la pregunta. bueno, quería preguntarle una cosa a Polibio, si no le importa. Polibio, la serie de interiores que tú construyes con tres, como fuera un tríptico, y me dices que ni siquiera son de la misma casa muchas veces, parece como una... o sea, es un interior, pero tiene formato cartográfico, o sea, es como si fuera un paisaje, ¿no? A mí eso es lo que me interesa de estas piezas. ¿Siempre trabajas en formatos tan grandes? Últimamente he estado en formato pequeño, pero te voy a contar más o menos mi historia. Mi serie del carnaval ya empezaron con formato no tan grande, pero considerable. Pero anterior a ese, la serie de los Espantapájaros del Sur es formato pequeño, como 16 por 22 pulgadas.
La serie de Catedral también en ese mismo formato. Porque ese formato me viene de cuando yo inicié, la mamá de mis hijos era es una historiadora de arte. Y yo la ayudaba tomándole fotos a reproducciones y catálogos. Y eso me acercó. Y era muy mal vista la fotografía en ese tiempo, que eso no era arte. Y yo, como una manera de estrellárselo en la cara a la sociedad, usé esos formatos así tan grandes, como para voceando que eso era arte. O sea que de ahí que me vienen esos formatos. Ya la serie de Jacmel viene mucho más pequeña, y esta de ahora del Museo del Prado vienen en 65 por 50, que son de las regulaciones, y tiene eso, espero que te haya respondido. Perfecto. Hay una pregunta aquí, después una aquí, después otra aquí. Buenas tardes. Mi pregunta es para el señor Autotif. Si puede pasar la ruta entre la ciudad de la sombra. No sé si usted se dio cuenta lo que usted hizo en esa fotografía. En la última. Resulta ser que ahí hay una figura del bebé de vudú. Del bebé. ¿De qué? De un bebé. Bebé es una de las figuras que hace en la vudú, y usted la tomó sin saber que era ventana de una casa colonial. Es interesante ver eso con relación a la postura que tiene el joven frente a esa figura del bebé haitiano. Mira qué interesante observación. Sí. Normalmente encuentro el fondo, y yo noté eso. No había nadie, me quedé con la cámara al otro lado hasta que pasara algo, y pasó el señor. Y solamente una cosa, Amayra. No es como usted, como Wilfredo. Usted nació en un barrio donde estaba Anglada, Señor, Oliva, había todo. Sí, porque Ya estaban muertos, ya no sé ni estaban muertos. es cierto, pero recuérdate que serán fotógrafos de estudio y de eso. Aquí entre nosotros yo nunca he podido trabajar cerrada. Sí, también. Rosario, hay dentro de los interiores, tengo una tirada más pequeña, porque me lo han pedido, tú sabes, y lo he como unos 60, eso como en centímetros, Y después 80, porque yo trabajo con un formato de una foto en lo grande, pero también cuando trabajo en pequeño es la misma foto más reducida, y he tirado como por ejemplo la foto de retrato de familia, o sea, no es tan grande, y Sin Amor. si yo quiero hacer una pequeña clarificación sobre la figura que parece ser una firma de bebé, que no es otra cosa que un elemento gráfico del ritual vudú. Muchas de las rejas que se utilizan en las casas puede parecer eso, aunque no necesariamente lo sea, pero nosotros vivimos enrejados por una cuestión de seguridad. Entonces, muchas de ellas, para además ornamentarlo, utilizan ese tipo de esquematización gráfica que puede parecer un bebé. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Es una pregunta un poco abierta aquí al panel, a los fotógrafos maravillosos que nos acompañan. Es sobre todo cómo se puede sentir un fotógrafo, cómo sobrevivir, no económicamente, sino semánticamente, a nivel de sentido, en un contexto actual donde hay tanta hiperproducción de imágenes, una sobresaturación, un intercambio. Estaba leyendo el otro día, no recuerdo, pero las cifras de las imágenes que se intercambian por las redes a cada segundo, y son millones a nivel mundial, ¿no? Cada segundo hay un flujo infinito de imágenes
Entonces, un fotógrafo, ¿cómo puede hacer valer su trabajo, ¿no? Dentro de todo esto, y además hay un culto ahora a la imagen que está desplazando la imagen al texto, a la palabra escrita, se sobrepone la imagen, ¿no? Y un poco, para una reflexión, yo me preguntaba si uno de los criterios para diferenciar una foto de un fotógrafo de una imagen cualquiera que recibimos ahora, si es la temporalidad, ¿no? O sea, una fotografía como esta sí nos invita a tomar el tiempo, a observarla, a descubrirla, a contemplarla, contrariamente a esas imágenes que recibimos cada segundo en nuestro teléfono. ¿Qué opinan ustedes? Mira, ya la fotografía no es la familia pobre del arte. Ya la fotografía ocupa otro espacio, otro lugar en el arte. Hay fotógrafos documentalistas, hay fotógrafos artísticos, hay fotógrafos incluso para las redes Instagram y que le pagan para que hagan eso. Hay fotógrafos para medio ambiente, o sea, ya hay especialidades de fotógrafos. De hecho, hay fotógrafos para bodas, bautizos y cumpleaños. O sea, hay fotógrafos sociales que creo que son los que más ganan, ¿no? Sí. Claro, debe ser. Pero ya la fotografía en sí, o sea, todo es imagen. De hecho, deberíamos preocuparnos qué va a pasar con los escritores porque nadie quiere leer. Pero todo es una imagen ahora. Estamos en un mundo que estamos bombardeados de imágenes y claro, por eso el fotógrafo tiene que aprender, por eso el fotógrafo tiene que crecer, por eso el fotógrafo tiene que educarse, porque ya no habemos 5, ahora vemos 5,000. Hay fotografías que valen más de $1 millón, como la del hombre Marlboro, que demandó después, posterior, porque le dio cáncer a la compañía. Y también está la fotografía en supermercado, de objetos de supermercado. Sí, de Gucci, que eso tienen un valor y son tiradas de $2 millones. 2 fotos, por eso. La fotografía que acompaña a Google cuando ustedes abren su programa, su computadora, que es simplemente algo verde y un fondo azul, costó $1 millón. Bueno, Bueno, sí, yo creo yo que creo que es la aspiración de nadie aquí tener. No, déjame- la más cara fue como en 12,5 millones la última, pero bien. ¿Cómo puede sobrevivir? Trabajándolo de adentro, trabajándolo visceral. Primero, tomando temas de choque que le hieran, que le duelan, que sean parte de él. Primero. Segundo, trabajando proyectos, no tirando fotos para subir, sino trabajando proyectos y que sean proyectos sustentados bajo conceptos, statement, idea, leer e investigar. Leer y investigar. O sea, nosotros particularmente, bueno, cada vez que vamos a trabajar una serie, yo empiezo a investigar, a leer, a hurgar para informarme. Y luego a partir de ahí empezamos o elaboramos un guión y empezamos a elaborar imágenes. Imágenes mentales posiblemente al origen, y esas imágenes pasan a un boceto y luego pasan a la cámara. No existe otro tipo de fotógrafo que es el documenta, que va tomando y capturando lo que encuentra en el camino. Hay dos tipos de fotógrafos, los pescadores y los cazadores. Cazador. El pescador tira la red y tiene todo. El cazador busca cosas específicas. Entonces, claro, hay un mar enfrente. Por eso no debe preocuparnos. Lo que debe preocuparnos es que nuestro trabajo sea lo más veraz, honesto y claro. Yo te tengo otra idea, que tenga 2 empleos. Primero Simeón y después aquí, y creo que aquí paramos. Muchas gracias, buenas tardes. Cuando doña María Amelia hablaba de que la imagen, que la vista llega primero que la palabra, me llegó a la mente aquella expresión de don Ramón Campo Amor, de que nada es verdad ni es mentira, sino que depende del color del cristal con que se mira. Entonces, para un fotógrafo, porque, bueno, los artistas en general tienen diferentes situaciones. Por ejemplo, yo escribo un poema y después que termino digo, esto servirá para algo. A alguien le interesará, impactará a alguien. Qué sé yo, ayudará a cambiar la vida de alguien. Entonces, cuando el fotógrafo está detrás del lente, que ve algo que a lo mejor solo él lo ve de esa manera,
¿no le llega a la mente a que esa curiosidad de que si alguien lo verá igual que yo o a cuántas personas esto le parecerá como me está pareciendo a mí? O si dentro de 50 años alguien tendrá la misma visión que tengo yo de esto que estoy mirando ahora. Como esa curiosidad. Pregunta bien. Muchas gracias. En el caso mío, yo hago solo lo que me llama la atención, tú sabes. A menos que yo tenga un proyecto como uno que hicimos, se llamó A los lados del límite, que fue un proyecto basado en cómo nos percibían los haitianos a nosotros y nosotros a ellos. Yo trasladé 4 fotógrafos de Haití a República Dominicana para que hicieran libremente fotografía. Nosotros fuimos 4 de nosotros a Haití. La curadora fue Sarah Herman. Y Sara inteligentemente mezcló las fotografías de ellos con las nuestras y mucha gente preguntaba, ¿eso es aquí o allá? Entonces teníamos similitudes y teníamos diferencias. En ese caso era un proyecto fotográfico para un fin, pero generalmente si yo ando con mi cámara, la levanto si algo me llama la atención. Si yo puedo pasar muchas cosas quizás que yo no, tú sabes, que no me interesa fotografiarla, no sé los muchachos que te digo. Yo vi una, Te voy a decir de ese mamá. gracias. Yo vi una entrevista con Graciela Iturbide y ella decía algo. No, hace varios días que solo ubicó allá. Ella decía, mira, yo soy un poco egoísta en cuanto a eso. Yo fotografío lo que a mí me gusta y me importa que al otro no le guste. Es decir, bueno, todo depende. Porque la imagen no es solamente un asunto de valoración estética. Tiene que ver con lo que el artista quiere expresar. No podemos buscar una imagen que le guste a todo el mundo, eso es imposible. No podemos preocuparnos por eso tampoco. Porque posiblemente mi preocupación no sea la de Mayra ni sea la de Polibio. Cada uno tiene preocupaciones diferentes. Entonces, en ese sentido, si nos llevamos de eso, no haríamos nada. Nos quedaríamos como pensando que le va a gustar a todos. O bueno, no le va a gustar a nadie, no la voy a exhibir. Que puede pasar también. Entonces, lo más conveniente es hacer la imagen que tú sientas, que te motive y te mueva en base a tu idea y a tu criterio, independientemente de que le guste o no a los demás. Y yo recuerdo que Picasso, alguna vez, cuando pintó Las señoritas de Aviñón, la mostró a los amigos y quedaron horrorizados, que eran pintores igual que medio desconectados, y tuvo que guardarla por 20 años. Eso leí. Entonces, Picasso la pintó y hoy es una obra de las obras más famosas. Porque era Picasso. Si somos nosotros, quizás no va a pasar lo mismo. ¿Tú puedes decir algo, no? No. Ok, perfecto. Bueno, simplemente para felicitarlos, yo creo que ha sido un magnífico panel a través del cual ha habido un asomo muy claro de la fotografía y de las variables que implica el ejercicio de la fotografía en nuestro tiempo, frente a lo que es el hecho de la proliferación, los medios digitales y una serie de situaciones que se presentan. O sea, habría que estudiar los fenómenos de acuerdo a determinadas etapas. Y sobre la base de esas etapas y los valores predominantes en esa etapa, entonces visualizar realmente la categoría de la obra artística, en este caso de la fotografía. Yo creo que es una aventura maravillosa en cualquier tiempo. Eso lo creo. Ahora bien, yo pienso que algunos acontecimientos marcan época y tiempo. O sea, el fotógrafo ocurrente, el fotógrafo que estaba ahí, o el fotógrafo que logró imprimirle a su fotografía un tipo de, digamos, de denuncia o un tipo de impacto en un momento determinado, ha prevalecido a través de los años del siglo pasado de una manera determinada. Por ejemplo, una foto, de un artista como Marilyn Monroe, por ejemplo, en un momento determinado, se convirtió en una fotografía de valor millonario, independientemente de las características del personaje o de lo que podamos pensar de ese personaje artísticamente o no artísticamente. Eso es importante. Una fotografía en este siglo, por ejemplo, en el año 1965, cuando nuestro país fue víctima de una intervención extranjera, sigue conmoviendo a todo el que la ve. Un fotógrafo ocasional, un fotógrafo al servicio de un periódico en plena guerra civil que retrata a una persona enfrentándose a un soldado extranjero con los puños cerrados y el hombre con una ametralladora en las manos. Una cosa que ni siquiera que se programe saldría con el impacto
con las características influyentes en la conciencia social que tuvo esa fotografía. O sea, una fotografía a la intemperie, vamos a llamarla de esa manera. Ahora, la fotografía tiene toda una historia, o sea, que ustedes la conocen más que nadie, ustedes son expositores formidables. Yo cito simplemente que en algunos momentos una fotografía se convierte en un escándalo, en una denuncia, en una cristalización de líneas maestras del fotógrafo desde el punto de vista de la comunicación. O sea, es variable, es plural, como el arte. O sea, el arte es plural. Pretender encasillar el arte en una sola dirección y la fotografía es arte cuando se cultiva como tal. Entonces yo creo que es importante. De todas maneras, tuvimos aquí como una especie de impresiones que ustedes manifestaron, que nos alimentaron el espíritu. Y quiero realmente felicitarlo a cada uno de ustedes y a mi querida Sara también por coordinar este evento tan importante y por quienes lo patrocinan y los auspician. Yo creo que es una magnífica tarde que culmina con un recreamiento desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de la búsqueda de en qué lugar estamos y hacia dónde vamos. Gracias. Gracias, embajador. Muchas gracias. Precisamente con las palabras del embajador Raful, a quien agradecemos mucho su presencia y a quien agradecemos su presencia en nuestras vidas culturales por mucho tiempo. Bueno, usted estuvo en la inauguración del Centro León como ministro de Cultura. Entonces, muy estrechos. Entonces, Va a la inauguración de Fotumá. Nuestro curador, ¿qué le decía? perdón, una última intervención de Orlando Isaac. De Orlando Isaac. Y ahí yo hago mi pronunciamiento lapidario, no te preocupes, cuando tú termines. ¿Tú preparada? Nada, estoy sorprendido, muy sorprendido porque no quieren hablar nada esta tarde. Vos no querían, estaban aterrados. Estaban aterrados, que qué vamos a decir, que esto y lo otro, y ahora no pueden parar ninguno. Estoy súper feliz, ¿verdad? De acompañarlos a ustedes en este viaje y la oportunidad que todos tenemos. Y a mí sí me gustaría saber, ahora que Inés está aquí, cómo ha sido, por qué estamos aquí. Es bueno que le digan a los demás. ¿Y qué ha sido esta noche larga en los museos o en el museo, en el Real Museo que hemos vivido? A veces con el cansancio, con el jet lag, con todo. Y como ustedes, cuando uno cree que están más cansados, dicen, ahora que me estoy calentando. O sea que... En mi breve diccionario te voy a decir que yo no tengo palabras para explicar hablemos de... Mira, desde el momento en que surgió la invitación de Centro León, ya era para nosotros una distinción. Creo que tanto para mí, para mi compañero, como para mí. Luego la coordinación, hasta de irnos al aeropuerto, todo cronometrado como acostumbra el Centro León. Así la llegada. La amabilidad de la Fundación del Amigos del Museo del Prado. No tenemos con qué, bueno, no hay comparación. O sea, la preparación de cada guía que nos acompañó, el trabajo de Inés, que amanecía fresca como una lechuguita a las 10 de la mañana esperándome y se iba a la 1 de la mañana cuando nos retirábamos. Sentir el Museo del Prado a nuestros pies, para nosotros solos. Creo que es una experiencia que no se repite 2 veces. Yo creo que los 3 estamos. Bueno, esto ha sido una experiencia única y como dijo Mayra, la organización del Centro León, el hecho, la deferencia de habernos elegido para ese trabajo. Cuando yo me vi solo delante de cuadros emblemáticos como el Jardín de las Delicias y los demás cuadros que yo fotografié gracias al Centro León, eso es una experiencia irrepetible. Y también el saber que con nosotros termina esta serie de fotógrafos fotografiando el Museo del Prado, eso nos da todavía un peso aún mayor. O sea que esto ha sido una experiencia única y estamos muy agradecidos. Ahora nos espera la visita al Centro León.
además de dar las gracias al Centro León, a María Amalia, al Museo del Prado, a amigos del Museo del Prado, debemos darle gracias a nuestros dos anfitriones que también se han fajado duros, sí. Nuestra madre aquí, que siempre nos trata como niños. No solo ustedes, ¿eh? Sí, sí. Y Jorge, que también ha hecho un trabajo fantástico. Y ciertamente el trabajo ha sido duro. Orlando. Sí. Isaac. Orlando Isaac. El trabajo ha sido durísimo, o sea, pero lo hemos disfrutado. Y ese disfrute que nos ha hecho levantar con más ánimo y fuerza para continuar la tarea. Y a ustedes muchas gracias por haber estado aquí, ha sido muy interesante. Yo me quedé esperando a Foncubert en algún momento, iba al sitio, no lo he podido ver. Y es que se llenó el aforo. Esto no es mentira. Se llenó el aforo y hay personas que me han escrito que no han podido entrar. Joan me dijo que te espera en la esquina con una cerveza. Está bien, está bien. Retomando, gracias chicos. Gracias Gerardo por estar aquí, ser siempre cómplice de nosotros. Y retomando un poquito lo que dijo el embajador Rafael y un poquito haciendo énfasis final porque no lo merecemos, en cuáles son las líneas de trabajo del Centro León. Una de nuestras ejes transversales tiene que ver con lo pedagógico, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación y eso no se acaba nunca. Ustedes nos ven aquí sentados que somos casi de la tercera edad, pero eso no se acaba nunca. Y esta es una oportunidad no solo de ejercer de una manera activa ese eje transversal, sino también de hacer un trabajo que es muy importante para nosotros, que tiene que ver con la visibilización, la potenciación de la visibilidad de la producción cultural dominicana, de la internacionalización no solo del arte dominicano, sino también del arte del Caribe. Como doña María Amalia dijo al principio, queremos agradecer infinitamente la complicidad, la alianza y el cariño tan grande de Celine Rodríguez Limón, especialista de artes visuales y música de Casa de América, nuestra aliada principal. Por supuesto, a Inés Cobo, a Patricia, a todos tenemos la lista de las personas que nos han cobijado en la Fundación Amigos del Museo del Prado, que ya no es solo de María Amalia, sino también es nuestro. A la Embajada Dominicana, por supuesto, estar aquí de manera activa y decir lo que cuando el embajador se refería a la fotografía y la importancia de determinados eventos, me recordé de nuestra colección de fotografías de Bernard Dietrich, que también posee una serie, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde se visibiliza la Guerra de Abril y la intervención militar norteamericana de 1965. Si no fuera por esas fotografías, quizás no tuviéramos una imagen de lo que era esa guerra, porque no sobrevivió nada. O sea que quizás estamos haciendo un trabajo para que otros recuerden lo que hubo. Muchísimas gracias a todos ustedes, tantos amigos y amigas y amigues que están aquí con nosotros. Y nada, chicos, gracias, lo lograron.